Para comenzar, que den uso de la palabra el auditor general y moderador, presidente de la CTPVG de OLACEF, el licenciado Jesús Rodríguez. Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Es para la auditoría el día de hoy una jornada relevante. Nos convocamos para discutir en un seminario de altísimo nivel por los representantes que vamos a tener aquí como panelistas acerca de los ODS. Y no es una preocupación académica la razón por la cual nos llevamos adelante el seminario, sino que tiene que ver con que nuestra institución, la auditoría, tiene un papel relevante en esta cuestión. Relevante a partir de que es un compromiso del Estado Nacional, junto con otros 192 países que han suscrito este compromiso de una agenda global, que es una oportunidad para abordar sistémicamente el desafío de concebir al desarrollo como la articulación virtuosa entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Vamos a tener hoy la presencia de el licenciado Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del doctor Mauricio Valdés, representante del Programa Nacional para las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, perdón, y el licenciado Todesca, director del INDEC. Dos comentarios antes de darle la palabra a nuestros panelistas, que inmediatamente de la intervención de cada uno de ellos, nuestro presidente, el doctor Lamberto, cerrará el seminario. Es saber que hay un telón de fondo en relación a estos objetivos de desarrollo sostenible, que son los tres procesos que caracterizan la evolución de los asuntos globales en las últimas décadas. La globalización económica, la democratización política y la desigualdad social están implícitos en el sustrato del objetivo de los ODS. La globalización, porque parece bastante evidente que la integración creciente de los mercados reduce, limita, restringe las potestades y las capacidades de los estados nacionales, y entonces los desafíos requieren de instancias supranacionales. Estos objetivos solo pueden plantearse también en un contexto democrático, y está claro que en las últimas décadas hay una oleada democrática que empezó en Europa mediterránea, segunda mitad de los 70, luego en América Latina, más tarde en lo que fue la implosión de la ex Unión Soviética y todo lo que sucedió en Europa Oriental. Y también por la desigualdad. Es bastante evidente que se ha reducido la pobreza en el mundo. Solamente en China 600 millones de personas dejaron de ser pobres. En América Latina 50 millones de ciudadanos dejaron la condición de pobre. Pero al mismo tiempo, esa reducción de la pobreza viene acompañada de una acentuación de la desigualdad. La secretaria de la CEPAL, creo, hace poco, hizo una graficación de este dato estremecedor. Creo que lo tomó de Oxfam, esa institución con sede en Londres. Y dijo que el número de multimillonarios que en el mundo tienen una riqueza equivalente al 50% de la población mundial, en el año 2010 eran 388 personas. Y en el año 2016 solo 8 personas tienen una equivalencia en términos de riqueza del 50% de la población del mundo.
Entonces, para terminar y dejar la palabra en primer lugar al licenciado Mario Quintana, que contra su voluntad tiene que dejarnos inmediatamente después de su intervención, nuestra pretensión con este seminario es contribuir a que la sociedad argentina pueda llevar adelante los esfuerzos necesarios para que uno de los objetivos del desarrollo de los ODS, el 16, que habla de el papel que tiene una institución como esta, la auditoría, podamos demostrar que la combinación de compromiso cívico, de gobierno abierto y de transparencia puede generar condiciones para que tengamos una sociedad más inclusiva, más democrática y más solidaria. Así que dejo abierto el seminario y le pido por favor al licenciado Quintana que tiene el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, licenciado Jesús Rodríguez. Buenos días a todos. Quiero empezar reconociendo este acto, esta oportunidad. La verdad es que creo que es para celebrar que la Auditoría General de la Nación proponga este espacio de reflexión, de diálogo, para algo tan importante para mí, tan alto como la propuesta de las Naciones Unidas, de que quizá por primera vez y con todas las falencias que puede representar una iniciativa de esta índole tan ambiciosa, pero que nos propone una agenda para la humanidad toda. Por eso le agradezco al presidente de la auditoría, el doctor Lamberto, y en nombre de él a toda la Auditoría General de la Nación por generar este ámbito. Y quisiera aprovechar estos minutos para contarles cómo desde el Poder Ejecutivo, de la presidencia del ingeniero Macri, estamos abordando la participación de la Argentina en este llamamiento de las Naciones Unidas. Como bien anticipaba Jesús Rodríguez, nosotros somos uno de los casi 200 países que firmaron este compromiso. Pero desde el primer día, con el presidente, con Marcos Peña y con todo el equipo de gobierno, nos hemos planteado seriamente de que esto no sea una formalidad, sino que realmente sea un faro sobre el cual nos permita alinear las iniciativas prioritarias de nuestro gobierno. Quizá, como ustedes saben, nosotros nos hemos planteado el año pasado 100 iniciativas prioritarias de gobierno que atienden los 8 objetivos primordiales, que a mero título recordatorio son el ordenamiento macroeconómico, el plan de desarrollo humano, el desarrollo productivo, el plan de infraestructura, el fortalecimiento de las instituciones, la modernización del Estado, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inserción inteligente al mundo. Esos 8 objetivos, que son los que estructuran nuestro plan de gobierno, se descomponen en 100 iniciativas prioritarias. El equipo que lidera Gabriel Agosto, desde el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, es el que, trabajando en conjunto con nosotros en la jefatura de gabinete, ha hecho un esfuerzo de asegurar que entre esas 100 iniciativas prioritarias estemos dando cumplimiento a los 17 capítulos que nos plantean las ODS y haciendo un trabajo bastante minucioso, bajando a las métricas y a las metas que plantea esta iniciativa del desarrollo sustentable. Quisiera hacer primero una reflexión de contexto, porque suscribo cada palabra del licenciado Rodríguez en términos de los desafíos de equidad. Y cuando digo suscribo, puedo hablar en nombre del gobierno. Está claro que en términos de pobreza absoluta, la humanidad viene dando progresos muy relevantes. Todavía hay demasiados hermanos que están viviendo, tanto en Argentina como en la región como en el mundo, en niveles absolutos de indignidad humana, y eso es el primer desafío urgente, pero también tenemos un desafío de equidad.
y ese desafío de equidad es una agenda no menos urgente que la de la pobreza absoluta. Y le agrego un tercer elemento muy presente en las metas que propone el desarrollo sustentable, que es el cuidado de nuestra casa común. La agenda de cambio climático es una agenda urgente que nos llama a una nueva conciencia como seres humanos. Una conciencia de saber que el único planeta en el que todos compartimos está produciendo menos recursos de lo que consumimos, que nuestro nivel de consumo es insostenible y que si no revisamos nuestros paradigmas de crecimiento y acumulación, en pocas generaciones vamos a estar enfrentando un verdadero desastre. Esta agenda, que insisto, llama a una nueva conciencia en nuestra relación con la naturaleza, me gusta la palabra ecosofía, ¿no? Donde no solo veamos a la naturaleza como objeto de estudio, como propone la ecología, sino la naturaleza como una fuente de sabiduría. Esta nueva relación con la naturaleza es una parte fundamental de las metas del desarrollo sustentable y también en las iniciativas prioritarias de nuestro gobierno. El esfuerzo es un esfuerzo progresivo, es un proceso de aprendizaje, pero fundamentalmente tiene que ser un esfuerzo de todos. Y cuando digo todos, obviamente que involucra a los 192 países firmantes, pero mirando puertas adentro de nuestro país, fronteras adentro, esto claramente no es un plan de un gobierno, sino que la idea es que sea un proceso participativo donde realmente sea toda la sociedad la que se involucre, con la participación de todas las fuerzas políticas, con la participación de todas las provincias, de todos los municipios, de los distintos actores sociales, del sector privado, del sector empresario, los trabajadores, la academia. Definitivamente, el llamado que propone las Naciones Unidas es un llamado, a mi juicio, a una nueva conciencia a la hora de pensar una agenda común, y esa agenda común nosotros realmente la queremos proponer como una agenda para la sociedad argentina. Entre los avances concretos que se han realizado, nosotros hemos presentado en el mes de julio en las Naciones Unidas un informe voluntario por parte del Gobierno Nacional que ha tenido una excelente acogida, fue Gabriela Agosto la que fue a presentar, y que las Naciones Unidas, bueno, luego René Valdés nos podrá contar más, pero que es uno de los países que en serio ha alineado plan de gobierno con la propuesta de las ODS. Quiero resaltar, más allá del carácter participativo, que para nosotros es tan ineludible, el concepto de la transversalidad, ¿no? El planteo va mucho más allá del desarrollo humano o del cuidado ambiental, va a una forma de entender instituciones, sistema productivo, sistema económico, generación energética. Y por eso lo que nosotros nos aseguramos de la Jefatura de Gabinete es que todos los ministerios incorporen en su plan de acción los criterios propuestos por las ODS. De hecho, hemos constituido, entre otras cosas, varios gabinetes, tanto en desarrollo humano, cambio climático, productivo, donde la agenda de las ODS es una agenda que seguimos con frecuencia preestablecida con los representantes de todos los ministerios. También hemos empezado a trabajarlas con las provincias, un proceso que se inició, pero que tenemos que profundizar. Y en ese sentido, creo que esta instancia de sumar la auditoría con un rol muy concreto, que es ayudarnos en el cumplimiento de las metas, controlando cómo vamos avanzando en el cumplimiento de esas metas, nos parece también que es un hito que hace al último aspecto que quería mencionar, que es que las metas tienen que ser monitoreables, tienen que ser mensurables,
Y en ese sentido también hemos implementado un tablero de gestión donde cada una de esas iniciativas tiene métricas con compromisos en el tiempo para que no nos autoengañemos y que podamos ir siguiendo caso a caso cómo vamos cumpliendo conjuntamente con los objetivos. Sencillamente, para terminar, la invitación reiterada por parte del Gobierno de sumarnos en este objetivo con una mirada de construir consensos duraderos basados en el diálogo, en el consenso. Demasiadas veces hemos ido y venido, demasiadas veces hemos, como país, roto lo que se había construido antes. Y creo que el desafío de la hora es justamente poder darle una sustentabilidad a las transformaciones que la sociedad argentina está exigiendo. En ese sentido, abrazamos el faro que nos propone las Naciones Unidas como un faro que debería iluminar esa construcción de consensos duraderos. Nada más. Gracias. Bueno, continuando con nuestro temario, vamos a pasarle ahora el uso de la palabra al señor Mauricio Valdés, que es el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la Argentina. Lleva en nuestro país ya 3 años, así que no solo tiene su trayectoria internacional, sino que nos conoce bastante bien, así que yo estoy seguro que vamos a aprender mucho todos con su presentación. Mauricio, adelante. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días, amigas, amigos, señor presidente, licenciado Todesca, señoras y señores auditores, amigos, amigas en general, colegas de Naciones Unidas que nos acompañan. Primero que nada, un saludo muy cordial de parte del equipo de Naciones Unidas en Argentina, agradeciendo a la auditoría la amable invitación que nos han hecho para participar en este encuentro. Yo quisiera comenzar también por extenderle un reconocimiento muy sentido a la Auditoría General de la Nación y en general a las entidades superiores de fiscalización que en muchas partes del mundo, desde luego en América Latina, están avanzando y tomándose, digamos, muy en serio el rol que les toca desempeñar en el marco del monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030, de la agenda de los ODS, que como sabemos contempló que el seguimiento y el monitoreo de estos objetivos se defina mediante un mecanismo nacional. Tiene que ser adaptado a las necesidades y posibilidades de cada país el establecer ese mecanismo que va a permitir dar seguimiento a las metas. A nivel internacional existe un foro político de alto nivel donde los estados, como ya lo hizo Argentina en julio pasado, presentan de manera voluntaria sus avances. Y ese fue el acuerdo al que llegaron los estados miembros de Naciones Unidas en la discusión sobre cómo se debería dar seguimiento. El énfasis está, pues, en que cada país, si es federal, si es unitario, en fin, tantas circunstancias que inciden, defina sus propios mecanismos de seguimiento. Y en este marco nos parece que el trabajo de las entidades superiores de fiscalización
que tienen entre sus funciones primordiales el seguimiento, el monitoreo del desempeño de la administración pública y con énfasis cada vez más en desempeño, en el impacto, en el logro de metas, consideramos pues claramente que esto es un ámbito, este ámbito en el que estamos de muchísima importancia. Yo tuve la suerte de estar en una reunión de Mercosur hace no mucho tiempo, donde por cierto un colega que vino de Paraguay mencionaba cómo la OLACEF viene trabajando muy bien en este tema y compartió con nosotros algunos documentos en donde pudimos observar marcos conceptuales y metodológicos ya pensados específicamente, como ustedes seguro saben desde luego, para la labor de las auditorías, de las contralorías, de las entidades superiores de fiscalización, para aplicar esto en su trabajo cotidiano. Yo quiero robarles unos minutos para solamente centrarme en algunos aspectos que consideramos que son los aspectos medulares que hay que tener presentes al examinar esta agenda, que tiene 17 objetivos, 169 metas y que pudiera parecer en cierto momento como mucho, como muy complejo, una cosa difícil de hacer, y yo me permito proponerles y tratar de mostrarles hoy que no es así, que los aspectos centrales de esta agenda son bastante claros, concretos, empíricos y verificables. Quiero comenzar por recordar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 para cumplirse en 15 años, en el año 2030. Esa Asamblea General, que fue, probablemente ustedes recuerden, inaugurada por el Papa Francisco. Y no fue pues una casualidad, digámoslo así, que se invitara al Papa a abrir esta gran Asamblea General que se reunió a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Recordaremos pues que en ese año, en junio del 2015, el Papa había emitido la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común, que es un documento que tiene una afinidad enorme con la Agenda 2030, en su lenguaje, en los temas que le preocupan, en dónde pone el acento, y de veras que no lo digo yo, hemos tenido la oportunidad de tener conversaciones con diversas instancias de la Iglesia Católica y de otras iglesias y otras organizaciones que ven en Laudato Si esta, digamos, esta cercanía de visión sobre cómo enfrentar los desafíos que nos presenta el mundo contemporáneo. Y la respuesta que se dio en la ONU es esta, luego de varios años de discusión, de búsqueda de consensos con muchos sectores. Debo decirles que en Argentina he encontrado que la agenda concita enorme interés y entusiasmo de muchísimos sectores, y no solamente del sector público, donde ciertamente lo hay, pero hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el sector privado, con las universidades, con el sector sindical, con el sector cultural, con las organizaciones basadas en la fe, como les comentaba, que a partir de Laudato Si, pero también otras fes evangélicas, AMIA, en fin, están haciendo un trabajo muy interesante comprometiendo y alineando con esta agenda, que me parece que está mostrando ser un buen punto de encuentro, un lugar que convoca y un buen punto de encuentro a donde nos reunimos, donde nos podemos reunir para conversar y acordar pasos frente a los desafíos que tenemos contemporáneamente. Bueno, habiendo dicho eso, algunos puntos centrales. Y tengo este gráfico que trata de resumir esos puntos centrales. Déjenme comenzar de adentro hacia afuera. Como ya fue mencionado por Jesús, el planteamiento de la Agenda 2030 es la sustentabilidad o la sostenibilidad.
como el centro de nuestras preocupaciones. Yo sé que hay una cierta discusión en que si debemos decir sustentabilidad o sostenibilidad, la verdad que lo usual es tratar de definir el concepto que estamos usando. Y el planteamiento central de la agenda es el siguiente, que en las políticas públicas, en el quehacer del sector privado, en el quehacer de todos nosotros, tengamos en el centro la preocupación de que no haya conflictos o choques entre nuestros objetivos económicos, sociales y ambientales. El diagnóstico general de los problemas que tenemos con el desarrollo en el mundo parte de señalar que a nivel general hemos tenido y seguimos teniendo choques entre esas tres dimensiones del desarrollo, que cuando hemos querido privilegiar objetivos, por ejemplo, económicos, hemos tenido que posponer o sacrificar objetivos ambientales o bien sociales y viceversa. Cuando hemos querido privilegiar tal vez objetivos ambientales, hemos tenido que parar propósitos económicos o de desarrollo social. Y la agenda parte de muchas experiencias internacionales y del nivel de conocimientos y experiencias que tenemos hoy, en el siglo XXI. Decirnos que eso no tiene por qué ser así, en todo momento y en toda ocasión. No dice que sea fácil. Como recordarán los economistas, vivimos en un planeta con recursos escasos y tenemos que escoger entre opciones. El planteamiento de la agenda es no dejarnos, digamos, derrotar tan rápidamente, porque no hace falta y es demostrable que se puede avanzar en generar esta, como lo llamó Jesús, articulación virtuosa, se dice, entre nuestros objetivos económicos, sociales y ambientales. Aquí viene el tema de la integralidad de la agenda. Se dice que es una agenda integral, que uno no la puede seccionar artificialmente, así como uno no puede hacerlo, por ejemplo, con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno no puede decir, digamos, yo estoy de acuerdo con estos derechos y con estos no. En realidad es un planteamiento integral, sin perjuicio de que, como se está haciendo en todos los países y en todas las instituciones con las que estamos trabajando, uno deba priorizar. Es imposible, la verdad, abordar todo al mismo tiempo y es necesario, sin duda, priorizar. El gobierno nacional ha escogido de las 269 metas, de las 169 metas, perdón, ha priorizado en una primera etapa 90. Y la idea es ir avanzando gradualmente. Esto para decirles, amigos, que la llamada integralidad de la agenda no viene tanto necesariamente porque en todo momento examinemos los 17 objetivos, sino porque en cada objetivo que examinemos no perdamos de vista que tiene cada objetivo una dimensión económica, social y ambiental. Ese es el llamado que se hace a no trabajar en silos, que los economistas o los que tienen un énfasis en lo económico solo ven el ángulo económico y se olvidan a veces de los impactos sociales y ambientales y viceversa. Es un llamado a no trabajar en silos, a integrar ese tipo de análisis. Cuando analicemos una obra de infraestructura, por ejemplo, que algunos la colocan como un objetivo, se dice en estos de los 17, como aquellos que son eminentemente económicos. Y bueno, sí, ahí la van a encontrar ustedes cuando se dividen los 17 objetivos en fundamentalmente económicos, fundamentalmente sociales o ambientales. Infraestructura generalmente aparece en los económicos. Sin embargo, el planteamiento es, ojo, una gran obra de infraestructura tiene impacto social y tiene impacto ambiental. ¿Estamos seguros que hay una cuidadosa, pensada armonía entre esas dimensiones? Y ojo que no es una cuestión puramente teórica. Hemos visto en muchas partes en América Latina grandes proyectos de infraestructura que se han quedado varados porque terminaron con problemas con la comunidad ambiental, con
gente que vive en los alrededores, con los movimientos sociales, o no se hizo el estudio de impacto ambiental. En fin, creo que es fácil pensar cómo a veces podemos dejar esto de lado. Y el llamado central, sostenibilidad, no es una cuestión de medio ambiente. En el pasado, cuando hablábamos de sostenibilidad o sustentabilidad, inmediatamente pensábamos que estábamos hablando de medio ambiente. El planteamiento de la agenda es no, es la armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental. Si eso lo logramos, la sostenibilidad de cualquier emprendimiento está más asegurada que cuando lo ignoramos. Dentro del ámbito ambiental, de esta dimensión, ustedes van a encontrar fuertemente las referencias al Acuerdo de París sobre cambio climático, ¿sí? Y eso es porque un elemento central de todo esto y que no podemos dejar de lado cuando analizamos la realidad con los ojos de la Agenda 2030 es este llamado a avanzar gradualmente, pero ya sin mucho retraso, a una transformación, que es a transformar nuestras economías y nuestras sociedades hacia una economía y una sociedad más baja en carbono, ¿sí? En el consumo de los productos, generalmente los combustibles fósiles, que generan los gases de efecto invernadero, que generan a su vez el cambio climático. Este es un factor esencial de la agenda y no es accesorio, no es otro tema. Es algo, la verdad, central en la agenda. Ir avanzando y en cuando examinemos cualquier iniciativa, en qué medida contribuye o no a esa transición gradual. Y digo, en nuestras economías y en las sociedades, porque también aquí hay un llamado casi que personal a cada uno de nosotros, a examinar nuestros patrones de consumo, también como ciudadanos. Es otra manera de decir que esta agenda, la verdad, no pretende solo ser un llamado para los tomadores de decisiones, para los gobiernos, para las grandes empresas, sino que para cada uno de nosotros que podemos hacer algo en lo individual, en lo familiar, en nuestra comunidad, al respecto. ¿Cómo qué? Reciclar, no desperdiciar comida, tener luces ahorradoras. En fin, hay una variedad de cosas sobre las que vamos a estar haciendo un trabajo en el futuro próximo orientado a eso, cómo el ciudadano y la ciudadana pueden, cada uno desde su esquinita, hacer una contribución realmente muy importante. Bueno, ese es el primer punto, la dimensión económica, social y ambiental debidamente armonizada, buscando cómo evitamos los choques entre esas tres dimensiones, y por eso se dice en este gráfico que en ese triángulo donde se cruzan las tres dimensiones es donde vemos el desarrollo sostenible genuino, se dice en la agenda. Ahora, la agenda plantea tres elementos más de primerísima importancia, creo yo, sobre todo también en esta discusión. En el objetivo 16, el objetivo de desarrollo sostenible 16 se llama así: instituciones eficaces y transparentes. Es un punto medular de la agenda. No vamos a poder avanzar mucho en esta agenda si no tenemos administraciones públicas eficaces y transparentes, porque en primer lugar el compromiso es de los estados, del Estado Nacional, de los estados provinciales, de las ciudades. Ayer tuvimos, por cierto, un encuentro espectacular en la ciudad de Buenos Aires, que está trabajando mucho la Agenda 2030, está muy adelantada en establecer sus propias metas, pero un encuentro de ciudades y provincias de la Argentina y algunas de Chile y Uruguay para discutir esto, cómo se aterriza, digamos, a nivel del ámbito urbano, de las ciudades, de las provincias, la Agenda 2030. Y como información, ahorita mismo se está realizando aquí en Argentina, en la Cancillería, un encuentro del Consejo Económico y Social de la ONU, un encuentro mundial sobre estos temas, sobre el trabajo con la Agenda 2030.
Y desde luego ese primer círculo habla de instituciones eficaces y transparentes y tiene indicadores y tiene metas específicas. Como ustedes saben, cada objetivo se puede abrir y trae un número de metas que nos ayudan a darle un contenido concreto y empírico. No todo es números. Hay ciertos indicadores que son de carácter cualitativo en esto, pero que existen metodologías, desde luego, para observar los avances en áreas que son de carácter cualitativo. Pero ciertamente hay un desafío importante en el tener muy buena información que nos permita avanzar en el monitoreo de los indicadores. Entonces, instituciones eficaces y transparentes, y en ese mismo objetivo aparece este tema de paz y justicia, simplemente como para resaltar que no es posible avanzar sostenidamente en el logro de estos objetivos en sociedades que están en permanente conflicto o en guerra, no digámoslo así. Miremos lo que pasó en algunos países del norte de África, países árabes, como es Siria y Libia, que llegaron a tener avances muy importantes en lo que se llamó los objetivos del milenio, que ustedes probablemente conozcan, que eran objetivos eminentemente sociales. En estos países, de manera concreta, eran de los que estaban más avanzados en las metas eminentemente sociales en esa zona y que han caído precipitadamente a niveles nunca antes vistos producto de las terribles guerras que están sucediendo ahí. Entonces es un llamado también a la búsqueda de esa armonía social en el marco de instituciones eficaces y transparentes para avanzar. El segundo círculo, ustedes lo van a encontrar referido en el ODS 17, el último ODS. Ese nos habla de lo que necesitamos para implementar la agenda. Ha habido una discusión muy fuerte de que no solo nos pongamos los objetivos, sino que digamos cómo los vamos a llevar adelante, con qué se va a financiar, qué capacidades necesitamos. Ahí aparecen temas muy importantes como es el de financiamiento, el de ciencia y tecnología. Recordemos el llamado a la innovación. Esta es una agenda que llama a la inventiva, a la innovación, al descubrimiento, a aceptar el reto, ahora a principios del siglo XXI. Entonces aparece muy fuertemente el tema de ciencia y tecnología, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y un tema que se considera universalmente muy importante, que aparece también en este círculo, que es lo que se llama alianzas. El planteamiento es que esta agenda, que es para todos, aunque sea en primer lugar, desde luego, la responsabilidad del gobierno, es una alianza en la que no se puede avanzar con esas características que tiene si no nos subimos, por decirlo así, al barco el sector privado, el sector académico, las universidades, las organizaciones basadas en la fe, el movimiento sindical, que dicho sea de paso, tiene un monitoreo de los ODS y que ha participado ya en varias reuniones latinoamericanas en el marco de CEPAL y otras, como movimiento sindical del Cono Sur, en donde están midiendo y monitoreando muy cercanamente toda la agenda y entrando cada vez con más fuerza, cosa que en lo personal me alegra mucho, en la discusión sobre cambio climático, calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Nada menos que para el movimiento trabajador, el pasar hacia una economía más baja en carbono. ¿Y qué es lo que eso requiere? Recordemos que Argentina está haciendo sendas licitaciones nuevas de energía, muy interesantes, donde hay energía convencional, pero también energía limpia, eólica, etcétera, para lo cual Argentina tiene condiciones óptimas, sobre todo, digamos, para la eólica en el sur del país. Bueno, ese es el otro círculo que hablamos, alianzas, no trabajar solos. No vamos a avanzar si trabajamos solos
y desde luego una discusión sobre los medios de implementación, que ahí van a encontrar ustedes en ese objetivo cuáles son los que a nivel internacional se considera que son claves. Yo mencioné algunos, pero hay otros que vale la pena ver y que cada país debería adaptar. Y finalmente, el llamado principal de la agenda, y ustedes lo van a ver siempre que se presenta la agenda, es esa frase que dice: no dejar a nadie atrás. Esta es una agenda de lucha contra la pobreza. Su foco es ese, en la convicción de que se ha avanzado mucho. Durante la época de los ODMs se avanzó mucho en todo el mundo en reducir la pobreza por ingresos. Miren el informe 2015 del secretario general de la ONU, que está en la internet, sobre los ODS, que fue el último informe que se hizo en el 2015 sobre el grado de avance de los ODS. Se avanzó mucho en los términos en que estaba planteado. El objetivo que mucha gente señalan, probablemente con razón, de que eran objetivos relativamente poco ambiciosos. Digamos, por ejemplo, pobreza, se hablaba de reducir a la mitad la pobreza por ingreso, tomando como base el año 90, del 90 al 2015. Esa meta se logró en prácticamente toda América Latina, en esos términos. Específicamente, no medía desigualdad, era estrictamente pobreza por ingreso entre el 90 y el 2015. Entonces, ese planteamiento de no dejar a nadie atrás como uno de los elementos centrales del diagnóstico de los problemas que estamos viendo en el mundo y con la globalización, se está quedando mucha gente atrás de los beneficios de la globalización, del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo ambiental, incluso en los países que llamamos desarrollados. Ese planteamiento es el que nos lleva a decir: esto es todo un gran esfuerzo, y así lo dice la Declaración de la Asamblea General, para avanzar en la erradicación de la pobreza y, como aparece en el círculo abajo, en asegurar un pleno goce de los derechos humanos. Todo esto, que puede parecer un poco abstracto a veces, me parece que tiene implicaciones muy prácticas a la hora de examinar una realidad, una política pública. ¿Es una política pública que contribuye a la erradicación de la pobreza y la desigualdad? De alguna manera, sí o no, porque a veces resulta que no, y que pueden incluso, por tal vez efectos no anticipados o no deseados, agudizar problemas de pobreza y de desigualdad. Es una política, un programa que armoniza debidamente lo económico con lo social y lo ambiental, por más que sea una iniciativa eminentemente social, digamos, o eminentemente ambiental. Si no consideramos esos tres aspectos, es lo que plantea la agenda, vamos a tener problemas de sustentabilidad. Está probado, está visto. Esos son más o menos algunos de los puntos centrales que quisiera plantearles nada más, Jesús, por el momento, y ponerme a la orden por cualquier pregunta y comentario. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al licenciado Todesca, director del INDEC. Todos nosotros sabemos que tiene que haber indicadores y líneas de base, y entonces nos parecía que era muy importante contar con la palabra del licenciado Todesca, porque nos va a permitir saber de qué indicadores estamos hablando y cómo va a ser el trabajo que vamos a tener que hacer cuando hagamos la evaluación del desempeño. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta mañana acá. Buenos días a todos. Muchas gracias a la auditoría por haber organizado este evento y por invitarnos. Me gustaría hacer algunas consideraciones iniciales, porque el rol del INDEC, muchas gracias, en la Agenda 2030 tiene mucho que ver
con la reconstrucción misma del INDEC. El INDEC no puede hacer una contribución positiva ni en este ni en otros campos, o no podía hacerla, si no encarábamos un proceso de reconstrucción. Ese proceso de reconstrucción se ha enmarcado en algo que en realidad es totalmente coincidente con la estructura con la que se ha armado el sistema de los ODS Naciones Unidas, que es la cuestión central del gobierno basado en evidencias, o sea, basado en la medición, la ocultación de los hechos económicos y sociales y cómo estos evolucionan y se modifican a lo largo del tiempo. Eso significa un pasaje muy fuerte desde el gobierno basado en la retórica al gobierno basado en la evidencia, lo cual procura que la filosofía de gobierno, la acción de gobierno, tenga un punto en el cual concretamente se puedan dimensionar los resultados y que además el gobierno esté dispuesto a someterse a ese tipo de ocultación. Y el gobierno nacional ha sido muy firme desde el principio y eso ha sostenido nuestro trabajo en el INDEC, sobre todo en los primeros tiempos en los que habría que hacer una reconstrucción inicial muy fuerte. Esa filosofía ha sido una filosofía muy fuerte por parte del presidente de la República y del conjunto del gobierno y ha sido obviamente muy estimulante para el trabajo de todo el equipo del INDEC. La otra cuestión es cómo esta cuestión que comunicacionalmente se expresa como el pasar de la mentira a la verdad. En este terreno, como en otros, la construcción de la verdad, tomada con la cautela entre lo absoluto y lo relativo, no es solo una decisión moral, que por supuesto que tiene que estar en la base. Requiere, en el terreno de las estadísticas, la construcción de todo un proceso para arribar a la mejor medición posible, al mejor reflejo posible en cada momento de los hechos económicos y sociales. De manera que el proceso de reconstrucción no ha consistido solamente en la voluntad moral de decir la verdad, sino que a partir de ella había que reconstruir cuáles son los procesos y las metodologías que conducían a ese resultado o que iban conduciendo y van conduciendo a ese resultado, a un resultado que sea creíble para la sociedad, que genere consensos y que sea útil. Nosotros elegimos buscar una vuelta, como se ha elegido un retorno de la Argentina al ámbito internacional, buscamos en el caso del instituto una vuelta de nuestro instituto al ámbito internacional desde el primer momento. Un ámbito donde la participación obviamente había sido escasa, la Argentina había sido muy cuestionada por todo lo que sabemos de distorsión de las estadísticas públicas. Y buscamos ahí dos interrelaciones. Una relación, podemos decir, de actualización de qué es lo que estaba
pensándose para los institutos de estadística del mundo, para las oficinas de estadística, como suele denominárselas internacionalmente, cuáles son las líneas dominantes, cuáles eran nuestros atrasos metodológicos. Encontramos ahí una fuente importante para apoyarnos y simultáneamente con restablecer lo que es el menú básico de estadísticas oficiales de la República Argentina, generar una guía hacia el futuro. Pero no solo buscamos inspiración, ayuda, sino que buscamos participar. Y esto, lo vamos a ver en un momento, ha sido muy importante con relación a la participación del INDEC en la instrumentación de los objetivos del desarrollo sostenible a nivel internacional. Porque muchas veces la Argentina ha participado y participa en los ámbitos internacionales para expresar sus posiciones, para demandar apoyo para sus posiciones, pero probablemente participa menos para contribuir a construir la arquitectura de la comunidad internacional en cada uno de los terrenos. Nosotros nos hemos propuesto, con la necesaria prudencia, ser colaborativos en la construcción de la arquitectura estadística internacional y particularmente en la arquitectura de instrumentación de los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, hemos procurado una participación activa y el mundo ha recibido muy bien esta doble cuestión de que el INDEC, buscando reencontrar un camino, mirando las mejores prácticas a nivel internacional y adhiriendo explícitamente a ellas, como en el caso de la OCDE, y el INDEC participando para ayudar a construir también la arquitectura internacional. Y es un poco el espíritu de la presentación esta, que tiene una primera parte de este proceso del INDEC y una segunda parte o simultánea de cómo hemos venido participando y cómo estamos, seguiremos participando y cómo el INDEC incorpora nacionalmente la instrumentación de los objetivos del desarrollo nacional en simetría con lo que planteaba Mario Quintana y en simetría con lo que hace el Consejo de Desarrollo de las Políticas Sociales, ¿sí? Como un conjunto integrado. Nunca logro arrancar bien estas cosas. Ahí está. Bueno, hay ahí algunos pilares, no sé si se llega a ver bien, pero de todas maneras, como son palabras, son más fáciles de comunicar. Nos hemos planteado 5 pilares estratégicos en el INDEC. Uno, el fortalecimiento de las capacidades estadísticas, es algo que en parte se explica por sí mismo para producir información estadística útil para la sociedad. Hay que desarrollar ciertas capacidades que en la medida en que uno no está interesado, como ha ocurrido durante los últimos 10 años previos a nuestra llegada, en producir esta información, no existe la capacidad para producirla. Y eso hay que desarrollarlo. Uno puede, en un extremo, seguramente a los estadísticos, yo no lo soy, molestarle, pero esto es en un sentido como una fábrica de información que necesita desarrollar capacidades, procesos, procedimientos de agregación de valor, y en eso hemos estado trabajando estos 20 meses fuertemente, y parte de eso son los resultados de volver a tener las estadísticas oficiales y los planes que tenemos para adelante. Coordinar el sistema estadístico nacional, que lo integran los servicios estadísticos de la Administración Pública Nacional y las direcciones provinciales de estadística de las provincias, con las limitaciones propias de nuestro sistema federal de gobierno. Transformar institucionalmente al INDEC. Ya hemos hecho
alguna reforma de la estructura dentro de los marcos legales actuales. Uno de los puntos importantes es que hemos jerarquizado áreas del instituto, como el área de metodología. Estamos en camino de establecer 6 oficinas regionales, una por cada región estadística, para cooperar más activamente con las direcciones provinciales de estadística. Esto seguramente nos va a llevar un par de años. En un punto culminante, una reforma de la ley de estadística que nos lleve a una institución más moderna en cuanto a los principios y demás. Explícitamente, internamente esto ya está ocurriendo, y a una institucionalidad más independiente que se expresaría en nuestros términos administrativos como una institución autárquica. Una mejora de la difusión y el acceso a las estadísticas. Esta es una de las áreas en las que más hemos trabajado durante este año, volver a la comunicación con los usuarios. En la tercera fila está nuestra directora nacional de difusión, que ha sido el vértice sobre el cual se articuló esto. Si ustedes miran, la página del instituto está llena de información actualizada. Vamos participando en las nuevas formas mediáticas, etcétera, etcétera. Hemos establecido una nueva relación con los medios de comunicación, en fin. Y el tema que tiene mucho que ver con este seminario y con esta cuestión, que es la reinserción internacional del INDEC. Ahí la Argentina heredó un pequeño lugar dentro de todo este proceso, porque estaba aislada de este proceso, pero de alguna manera, como administrativamente a los países por regiones algún lugar les corresponde, nos encontramos a la llegada de nuestra gestión con que virtualmente se iniciaba el trabajo de los dos grupos de instrumentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el campo de los indicadores. Uno de los grupos era el de definición misma de los indicadores, y el otro grupo es este grupo que está descrito ahí, que es un grupo de alto nivel para la colaboración, coordinación y construcción de capacidades estadísticas, un nombre muy largo, pero que en definitiva, y ahora cobra mayor importancia, es el grupo que a nivel internacional se va a ocupar de impulsar que los países tengan la capacidad para instrumentar los indicadores que van en paralelo con los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos participado desde el principio activamente este grupo con la filosofía que comentaba al principio de ser colaborativos con la arquitectura nueva de la comunidad internacional, en este caso en materia estadística. Los mandatos en estos grupos son mandatos de 1 año. Culminamos nuestro primer año de mandato en diciembre del año pasado y hemos sido elegidos bastante excepcionalmente para estar en un segundo mandato, probablemente porque tuvimos una gran actividad en paralelo con las muchas demandas que hay a nivel interno. A principios del año pasado hubo el primer foro mundial de datos en Cape Town, muy asociado a la cuestión del Big Data, etcétera, etcétera. Y ahí participamos de la presidencia del programa del primer Foro Mundial de Datos, que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, donde en realidad, en paralelo con este evento, se terminó de definir un plan de acción global para la instrumentación de los indicadores
asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, hemos estado participando en los organismos internacionales, en las reuniones nuestras regionales del Mercosur, de CEPAL, y estamos con varios convenios internacionales. Uno con el CBS de Holanda, que es el Instituto de Estadística de Holanda, que es un instituto de frontera en materia de Big Data, en materia de desarrollo informático y en materia del Sistema de Desarrollo Estadístico de Ciudades, que es una contribución que el INDEC procura hacer para que las ciudades en la Argentina vayan desarrollando un sistema ordenado de estadísticas locales. También estamos trabajando con Eurostat, con el Instituto de Estadísticas de México, que es el INEGI, y con el Instituto de Estadísticas de Canadá. En definitiva, todo esto se resume en esto que llamamos una información estadística integrada, que arrancó con la restauración de la publicación de los índices, recorrió este eje que es un nuevo marco de relaciones con la comunidad estadística internacional, la recuperación de confiabilidad social e internacional, y lo que está ahí en la parte inferior, la cooperación con el Fondo Monetario Internacional, que nos permitió que se levantara la declaración de censura que había sobre la Argentina con relación al índice de precio al consumidor y el cálculo del Producto Bruto Interno. Eso fue un trabajo que nos demandó virtualmente todo el año pasado y que concluyó en noviembre del año pasado con el levantamiento de la censura y con un statement, una declaración de que estamos cumpliendo con los estándares internacionales. La participación en el programa de ODS de la ONU, estamos como parte del proceso de adhesión de Argentina a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, haciendo el proceso de integración del sistema estadístico argentino, que es una de las columnas vertebrales del proceso de integración del país. Hemos tenido ya visitas, estamos cumpliendo un programa y hemos presentado ese programa en junio pasado en Suiza, en la Asamblea Anual de la OCDE, con una recepción muy positiva y una invitación a continuar el desarrollo de este programa, que ahora va a tener que converger cuando la Argentina sea formalmente invitada a integrarse en la OCDE, que es algo para lo que el Gobierno Nacional está trabajando globalmente y muchas áreas de gobierno, el INDEC entre ellas, trabajando específicamente. Tenemos un programa con el BID, hemos aprobado un crédito de $50 millones, de los cuales 22 millones son para reequipamiento informático del instituto, lo cual nos va a obviamente subir la plataforma tecnológica y estamos con estos programas de cooperación bilateral que planteamos. Esto debería llevarnos y nos está llevando a un aumento del alcance de las estadísticas sociales en línea con una buena parte de la filosofía de los ODS y con lo que expresó Mario Quintana al principio de la reunión, y un fortalecimiento de las estadísticas económicas que es igualmente importante, que tiene mucho más contenido de trabajo de gabinete. Las estadísticas sociales requiere mucho más trabajo de campo, lo cual en términos financieros es mucha más inversión, es mucha más aplicación de tecnología y es mucha más inversión en recursos humanos. Eso debería llevarnos, nos está llevando a un sistema integrado de información social, económica y ambiental
orientado a la demanda, o sea, estamos mirando a los usuarios, estamos mirando al gran usuario que es el gobierno, que tiene necesidades extraordinarias de recuperación de información que durante largos años dejó de producirse, las nuevas tecnologías de la información, de acuerdo a los estándares internacionales. Y entrando más en el tema específico de este seminario, déjeme recordarle cómo ha sido este camino, porque a veces los que estamos inmersos en todo este desarrollo nos olvidamos de que el resto no sabe cómo se ha ido gestando. Y se ha ido gestando no de una manera, el representante de Naciones Unidas probablemente lo expresaría más claramente que yo, no de una manera lineal, sino con una búsqueda muy grande y muy laboriosa de consensos. La Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda del 2030, es relativamente reciente. Es una agenda que partió de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, muy poco antes de que nosotros llegáramos al gobierno, o sea, cuando este proceso estaba iniciándose, por supuesto, iniciándose a la luz pública, ¿no? En marzo del 2016 nosotros ya empezamos a participar y ahí tuvo lugar una de las reuniones de la Comisión Estadística Anual de las Naciones Unidas, donde se estableció concretamente el trabajo de los grupos que iban a definir cuáles indicadores acompañaban a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. En enero de 2017 hubo, como les anticipé, la presentación de un plan de acción global, que es el que en definitiva se está impulsando en este momento. En marzo de este año, hace pocos meses, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó este plan de acción mundial, se lo elevó al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Bueno, y en ese proceso estamos, el proceso que va desde los 17 objetivos iniciales a las 169 metas y a los 233 indicadores. Todos percibimos a lo largo del año que la cantidad de indicadores que se estaban elaborando eran muy difíciles de llevar a la práctica. Pero ustedes saben que los consensos internacionales en buena medida se asientan en aceptar lo que uno y otro van proponiendo y reconocer que lo importante no es solo aquello que uno piensa, sino lo que piensan los demás. Entonces eso terminó en un conjunto de 233 indicadores desarrollados por este grupo, que es uno de los dos grupos de los que les hablé al principio, y nosotros participamos en este segundo grupo que va a tener la misión de impulsar o de ayudar a impulsar internacionalmente el desarrollo de los indicadores, además de lo que vamos a hacer nacionalmente, de lo que voy a hablar ahora. Pero creo que es muy interesante la perspectiva de que nosotros como país no solo estamos viendo la internalización de esos indicadores en nuestro sistema estadístico nacional, sino la colaboración para que esto ocurra a nivel internacional, para que el desarrollo de las capacidades estadísticas también se produzca en una cantidad de países, y esto tiene que ver con lo que decía el representante, de no dejar a nadie atrás
y de sumarnos a eso, no porque nosotros estemos en la frontera, pero sí, a pesar de todo, no estamos entre aquel grupo de países que más impulso necesita para desarrollar estos indicadores, para desarrollar y poner en acción los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es pensar nuestro país no solo como un país que recibe, que pide y demás, sino también como un país que en la medida de sus posibilidades y su desarrollo también está dispuesto a dar y a contribuir a la construcción de la arquitectura internacional, no pretendiendo definir cómo esta es de manera altisonante, sino participando a través del trabajo que varias veces por año desarrollan estos grupos y para lo cual le dedicamos un grupo de recursos humanos importante dentro del instituto. Esto nos llevó a estar muy comprometidos con este plan de acción global de Ciudad del Cabo, que lo que se propone son 6 áreas estratégicas: coordinación y liderazgo estratégico, innovación y modernización, fortalecimiento de las actividades y programas estadísticos básicos, en particular monitorear la Agenda 2030, difusión y uso de los datos sobre desarrollo sostenible, colaboración con los múltiples interesados en los datos de desarrollo sostenible y movilización de recursos. Se está constituyendo un fondo internacional para fortalecer las capacidades, no las capacidades nuestras, sino las capacidades de los países que aún necesitan mucho más de lo que necesitamos nosotros y de las posibilidades que tiene nuestro país. La resolución del Consejo Económico Social que aprobó el trabajo de la Comisión de Estadística estableció el marco de indicadores. Hubo acá una gran discusión entre los países en marzo del año pasado justamente por el número de indicadores, porque lo que quedó de alguna manera pendiente de definir es cuáles indicadores, con qué ritmo, cuál era el compromiso de cada país. Eso llevó a que se considerara que este es un instrumento de aplicación voluntaria, lo cual nos lleva a que en realidad hay que guiar esa voluntad. No se le puede imponer a todos los países del mundo como un casco el desarrollo de un conjunto de indicadores que además para algunos países representan, uno podría decir desde la visión nuestra desafortunadamente, algunas cuestiones contradictorias con su propia cultura, principalmente en lo que se refiere a los temas de género. Prefiero no extenderme sobre esto. Estableció el rol de las agencias de Naciones Unidas, que hasta ese momento no estaban totalmente definidas, y estableció que este set inicial de indicadores va a ser revisado en 2020 y 2025. Eso es el marco global sobre el cual trabajar. ¿Dónde estamos? En la Argentina, como lo anticipó Mario Quintana, desde hace poco tiempo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el responsable de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de coordinarlos. Desde un primer momento, el INDEC y el Consejo hemos trabajado conjuntamente, con la misma idea de Naciones Unidas. La Asamblea General estableció los objetivos, la Comisión Estadística estableció los indicadores que se corresponden con los objetivos y a nivel país hay que internalizar cuáles son los objetivos que son prioritarios, cosa que ya está hecha, y cuáles van a ser los indicadores que nos faltan y cuál va a ser el ritmo al que los vamos a desarrollar.
Bueno, ese decreto estableció las funciones y concluyó en este momento en la presentación de este primer informe voluntario que comentó Mario Quintana. Nosotros, el INDEC, tenemos la misión de la coordinación técnica, la armonización metodológica de los indicadores y la revisión de los que hagamos nosotros y de los que se hagan en todo el sector público argentino sobre el cual tenemos responsabilidad. Además, participamos en la Comisión de Estadística de la CEPAL por carácter transitivo de la participación más universal en Naciones Unidas y vamos a, como ya les dije, a seguir participando en este grupo de alto nivel representando a la región. Ahora, en noviembre, se reúne la Comisión de Estadísticas de la CEPAL y probablemente ahí se va a proponer de estos 233 indicadores, 60 indicadores prioritarios a nivel regional. Bueno, todo esto hay que armonizarlo. La tarea de armonización internacional y demás es una tarea que requiere voluntad y paciencia. Voluntad y paciencia. El representante de Naciones Unidas lo dijo. Cuando uno quizás lo escucha por primera vez, dice, bueno, esto es algo inconmensurable, esto es algo inabarcable, pero requiere de la solidaridad internacional, requiere de la voluntad de los países, que el nuestro lo tiene, de participación internacional y de internalización de los procesos. No está la exposición de hoy mía dedicada a presentar qué estamos haciendo en todos los ámbitos adentro del INDEC, sino más bien en qué estamos haciendo en relación con estos objetivos. Pero bueno, en síntesis, aquí vamos, que el ámbito internacional es muy complejo organizativamente. Vamos hacia la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. Los dos grupos convergemos en eso. En uno de los grupos, el que definió los indicadores por América Latina, estuvo participando Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica y México. Y en este otro grupo, Argentina, Bahamas, Ecuador, El Salvador y Santa Lucía. Ahora, al advertir que estos indicadores tenían la magnitud que tenían, se hizo una clasificación de ellos en 4 categorías. Aquellos indicadores que ya se producen, aquellos indicadores que no se producen, pero se pueden producir con la información existente, aquellos indicadores que no se producen, pero sobre los cuales se tiene alguna información, pero es necesario mejorarla o producir o completarla, y los que no se tiene información para producir el indicador. Digo, estamos hablando de un proceso que tiene como horizonte el año 2030. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la Argentina? La CEPAL hizo un relevamiento de América Latina, donde cada uno de los países autoevaluaron en cómo estábamos en cada uno de esos indicadores. En nuestro caso, hablando de los indicadores que el INDEC produce y los que producen los otros servicios estadísticos del gobierno nacional. Es una primera clasificación, ahora vamos a una segunda ronda. Esa clasificación, puesto en la comparación internacional, arrojó el siguiente resultado. Tenemos un 28% de indicadores del primer grupo, o sea, que ya producimos, más allá de que la calidad y todo, como siempre, tiene que ser mejorada, y un 57% de indicadores que no tenemos, pero que tenemos
base informativa para desarrollarlo. O sea, que tenemos un 85% de indicadores en estos dos primeros grupos. Eso, hecho por las declaraciones voluntarias de cada país, consolidado por la CEPAL, nos coloca en una muy buena posición a nivel internacional. Este es el ranking, digamos, de algunos países, ¿no? Obviamente falta una cantidad de países, pero para que tengamos una idea comparativa, México tiene más indicadores en acción que nosotros, pero aparentemente menos en información disponible. Colombia tiene un poco menos que nosotros y una cantidad también importante disponible. O sea, todos estos países, digamos, podríamos decir que somos los países que estamos en América Latina mejor posicionados en relación al conjunto de indicadores. Eso es estimulante y nos va a permitir también a nivel nacional trabajar más cerca de lo que se defina que es el foco de lo que nacionalmente tenemos por delante para desarrollar. De hecho, nosotros como instituto tenemos por delante mucho desarrollo en estadísticas sociales. Estamos empezando ahora una encuesta de la encuesta nacional de gasto de los hogares. La última se hizo en 2012, es una encuesta que requiere un año de trabajo en alrededor de 50.000 hogares a lo largo de todo el país y que nos va a dar una estructura actualizada del gasto y del consumo de los hogares, incluyendo aspectos novedosos como la matriz de consumo energético de los hogares de la Argentina. En marzo estamos haciendo una encuesta nacional de discapacidad. En el curso del año próximo estamos haciendo un nuevo censo agropecuario. En el segundo semestre del año próximo, una nueva encuesta nacional de factores de riesgo en combinación con el Ministerio de Salud. Estamos terminando ahora una encuesta de trabajo de niños y adolescentes con el Ministerio de Trabajo, que se va a dar a conocer el mes de octubre. En la primera parte del año hemos desarrollado una encuesta de victimización con el Ministerio de Seguridad, que es la primera vez que se hace en la Argentina. Hemos buscado experiencia internacional, parte de los resultados ya se dieron a conocer y otra parte todavía los estamos procesando, de manera tal que el año, lo que resta de 2017 y 2018, el Instituto va a estar muy activo en completar la infraestructura estadística y esto conlleva también completar más indicadores de los que forman parte de la ODS y de los que forman parte del interés del gobierno global, del gobierno argentino y de los usuarios y del proceso regional. En materia estadística, la globalización no tiene contraindicaciones. La tendencia es a la globalización, a la armonización de los indicadores, no tiene discusión, no tiene contraindicaciones, es lo que también nos va a permitir ver dónde estamos en relación al resto del mundo. Entonces esto produce una cadena virtuosa de gobierno basado en evidencias y de evidencias comparables a nivel internacional. Ese es el camino de la contribución del INDEC en el marco del Programa de Naciones Unidas y del Gobierno Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Todesca. Bueno, para cerrar el seminario, nuestro presidente, el doctor Oscar Lamberto. Gracias a todos por la paciencia y por participar, a los expositores. Hemos aprendido un montón. En la vida todo lo que sucede por algo sucede. En el año 2015 yo me empezaba a despedirme, por lo menos eso creía, de la función pública, y participé en un evento de Intosai que se hizo en Viena, donde el tema era la participación de nuestra entidad madre, Intosai, como organización que auditara a las Naciones Unidas. Y el tema específico era algo que iba a ocurrir en septiembre del 2015, que era las metas de 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y rescato de ese día algo que grafica por qué las entidades de fiscalización superior tienen que ver directamente con esto y por qué es importante que estén involucradas. Había por esos días, los fines del mediados de 2014, principios de 2015, ustedes se acordarán de la famosa crisis del ébola, con muertes, con tapas de los diarios donde mostraban los efectos de la miseria y básicamente de la carencia de agua potable. Entonces, el expositor del África presentó un video que fue, digamos, quien definió por qué tenían que estar las FS en este proceso. Y era una máquina purificadora de agua, costosísima, que se había llevado de algún país central al medio de la selva del África. La máquina debe haber sido muy cara, la logística para llevarla tremenda, pero la máquina nadie se fijó que no estaba conectada. Por lo tanto, se había hecho la inversión, para las estadísticas se había colaborado, estaban los aportes, pero nadie fue a ver que faltaba una pequeña pieza para que el agua que pasaba del río fuera purificada. Eso solo justificaba porque alguien tiene que controlar. Y en este sentido, yo vine acá, le planteé al doctor Despuy, hay un nuevo rol que se viene para nosotros. Nosotros pertenecemos, además del Intosai, a OLACEF, que es una entidad que abarca los países de América Latina y del Caribe, donde evidentemente cuando usted participa de este tipo de organismos, el aporte más importante es el cambio de información. O sea, uno sabe lo que hacen los otros y como siempre, para saber si uno bueno o es malo, se tiene que medir con otro. O sea, yo me acuerdo cuando en Argentina decía que éramos campeones morales, nunca le habíamos ganado a nadie. Bueno, ahora tampoco somos morales, seguimos sin ganar, pero lo cierto es que para saber si uno es bueno tiene que competir. Y ahí tiene que informarse, tiene que capacitarse. En todo este proceso aparece ya con desafío concreto empezar a auditar las ODS. Lógicamente, cómo lo hacemos, qué cosas nuevas tenemos que hacer, qué cosas estamos haciendo que si de pronto las hacíamos sin saber que las hacíamos. Pasa, como decía recién Todesca, con respecto a las estadísticas, qué cosas tenemos que copiar. Bueno, invitamos a una experta de la IDI el año pasado, sobre el final del año pasado, que nos ilustró sobre las técnicas, las metodologías. Hay equipos acá que están trabajando a través de cursos virtuales sobre sistemas de gestión del conocimiento y objetivos de desarrollo sostenible, que ya están trabajando en el proceso de ODS. Hay una decisión de que empezar a incorporar en cada trabajo que hacemos cómo está vinculado. O sea, nosotros no tenemos que desarticular la casa para hacer otra cosa. Tenemos que adecuar la casa para ser útil a la medición de las ODS.
La Auditoría General de la Nación, que cumplió 25 años, tiene algunas virtudes que son admirables, por supuesto también tiene críticas, pero una de las capacidades más extraordinarias de la GEN es la capacidad que ha tenido para adaptarse a los tiempos de aquel nacimiento de Tribunal de Cuentas muy sesgado a la administración, a participar ahí incorporando temas sin que cambiara el marco legal, se fue adaptando, y cuando uno ve el producto que genera la GN, comparado con las otras auditorías de la región, y bueno, uno se siente bastante orgulloso porque estamos bastante mejor que las más nombradas. A veces no tenemos los recursos que tienen otras, no podemos compararnos con el potencial económico que tiene el TCU de Brasil, porque realmente es muy poderoso, pero colaboramos, ¿sí? Aprendemos, intercambiamos información, empezamos a hacer cursos hace algunos años que organizaba el TCU, cursos online, se empezó a capacitar gente. Hoy tenemos mucha gente en esta casa, capacitada internacionalmente, que además ha incorporado la temática a las ODS. O sea, tenemos la gente capacitada, la decisión política, la obligación institucional, y hoy creo que estamos abrochando una nueva etapa, es el vínculo con quién tenemos que auditar. Porque centralmente la auditoría también es un trabajo de colaboración. Yo insisto, muchas veces nosotros no somos la policía del gobierno, no estamos para buscar delincuentes, estamos para hacer un mejor Estado. Y para hacer un mejor Estado hace falta el trabajo en conjunto. O sea, ojos que miren lo que se hace y funcionarios que dejen que miremos lo que se hace. O sea, cuando la tarea de auditor se transforma en detective porque no están las evidencias, no accedemos a la información, tenemos que buscar cómo encontrar esa evidencia, todo se dificulta, en definitiva, el que se perjudica al Estado. Y si además alguien cree que por esconder los papeles no los vamos a mirar, se equivocan. O sea, hay muchos caminando hoy por Comodoro Pi que hacían de su práctica esconder papeles. O sea, finalmente la auditoría tiene paciencia, tiene tiempo, tiene capacidad de consenso y más tarde o más temprano llega. Creo que el prestigio que tiene esta casa está casualmente ganado por eso, porque la Constitución le ha generado un atributo a la GN que la presida el principal partido de la oposición. Esto que a veces cuesta entenderlo porque daría la sensación de que ha politizado la casa, realmente la ha hecho casi el único organismo independiente que queda en la nación, porque hay en la Argentina, del ayer y de hoy, una tendencia a la hegemonía. O sea, la hegemonía no es solamente un problema de la Argentina. Hay casi una práctica común en nuestras democracias modernas que el que gobierna tiene el patrimonio de la verdad y los que están en la oposición están equivocados, que es casi la negación de lo que es un sistema democrático. Un sistema democrático es básicamente convivencia, aceptar que hay otros que piensan distinto, discutir y encontrar la síntesis. Normalmente, la porción de poder que tiene cada uno lo dice la gente cuando vota. O sea, decide quién gana, quién pierde, qué representación tiene cada uno. Pero lo importante es que esa representación no la usemos para matarnos, sino para integrar una nación. Yo en esto tengo un convencimiento desde muy joven,
pero lo aprendí también, casi como toda mi generación, que por defectos que tenga la democracia, por debilidades que tenga la democracia, siempre que haya muchas voces, es mejor que haya una voz única. La auditoría ha hecho algunas incorporaciones que van más allá del trabajo financiero. Esto no le restamos importancia a lo financiero. Lo financiero es casi la parte vertebral de la casa, la mayor parte de nuestras auditorías. Que la AGN opine sobre el balance del Banco Central, sobre la FIP, sobre ANSES, que mire cómo se cumple con la cuenta de inversión, está en la naturaleza. De hecho, la ley en muchos casos establece que somos los auditores específicos de ese tipo de entidades. Pero también hemos incorporado auditorías ambientales, que parecían raro esta casa, incluso en los primeros pasos en las auditorías ambientales, eran grandes en discusión interna porque aparecieron nuevos profesionales que no venían de la ciencia contable, que no tenían la experiencia de auditoría, o sea, teníamos biólogos, ingenieros forestales, que fue un proceso de aprendizaje muy grande, que no hicieran monografías, que la auditoría era buscar evidencias y exponerlas. Este proceso también se pasó en el proceso de auditorías informáticas, o sea que también fue un hallazgo de la casa. Cuando el Estado se informatizó, lo hizo en forma muy anárquica, o sea, cada ministro compraba sus equipos donde parecía, y muchos de esos equipos fueron muy vulnerables. Los primeros informes de nuestra casa apuntaban a la vulnerabilidad de los equipos. O sea que se fueron abriendo horizontes que también se abrieron en otros países de América Latina. Y de hecho, en este aprendizaje también queremos hacer ajustes para lo que viene, sin destruir lo que está. O sea, porque cuando una casa tiene 25 años es difícil tirarla abajo, hay que construir con lo que uno tiene. Y hay muchísimas cosas que se empezaron a hacer, que los frutos van a dar, yo creo que a muy corto plazo. Creo que el hecho más revolucionario que se pasaba en esta casa en mucho tiempo fue cuando se aprobaron las nuevas normas de auditoría internacional. Normas que habla casi todo el mundo, pero creo que el único país que ha decidido aplicarlas fuimos nosotros. ¿Qué significa esto? Por primera vez en muchos años tener un lenguaje común. O sea, que hablen el mismo lenguaje los que hacen auditoría financiera, los que hacen ambiental, los que hacen informática, los que hacen deuda. O sea, empezamos a hablar en un código único. Eso es el primer elemento de la identidad de una casa. Segundo elemento, empezar a planificar en función a una sola auditoría, no una auditoría por partes. La incorporación de nuevos elementos para buscar evidencias, que era impensado por la resistencia histórica que había, a incorporar videos, fotografías, drones, para buscar evidencia. Está cambiando muchas cosas en la casa. Yo tengo en mi oficina las primeras muestras del Matanza de Riachuelo filmado por el dron. Hemos tenido un accidente reciente, por eso tuvimos que interrumpirlo hasta que lo reparemos. Pero ahí era lo que decía el señor, ver el tema como un sistema. En esa cosa que muestra el dron, en esa filmación, se ve el problema social de pobrezas inimaginables que viven al borde del río. Obras públicas extraordinarias que se han hecho en los años recientes, autopistas, lugares que salvan el desbarranco, y la vuelta a construir de villas metros adelante y, por supuesto, empresas que siguen contaminando, con lo cual en esa fotografía está toda la muestra de lo que sería un sistema de las ODS. Obra pública, es decir, problema económico, problema social y medio ambiente. Nosotros tenemos un avance importante en materia medioambiental
¿Y qué característica tiene esto? Que son las auditorías que la gente entiende. Difícilmente nos entiende cuando le hablamos de un balance. Ahora, cuando le hablamos que en su agua, en su canilla sale agua contaminada, no necesita explicación, eso sabe. Yo estoy convencido de que el control sirve si lo toma la gente en sus manos. Si el control no es una cosa de brujos, de expertos o de técnicos. En todo caso, los brujos, los expertos y los técnicos tienen que proveer información para que la gente tome decisiones. Es el verdadero control de la gente. Nosotros hemos incorporado auditorías participativas, recientemente ya incluso a trabajar en la construcción de la auditoría participativa. Cuando se planifica una auditoría, en el momento previo llamamos a los que tienen que ver con el tema. Y seguramente la opinión desde afuera nos van a decir qué cosas ellos ven que tenemos que buscar, qué cosas saben que tenemos que buscar, que nos ahorran en la tarea, nos hacen la tarea más eficiente y además la importancia que tiene que la gente forme parte de la GENE. O sea, no como un actor decorativo en el cual le damos un papel a fin de año, no, sino como un protagonista que va a participar en la construcción de la auditoría. De manera tal que cuando nuestros equipos vayan, prácticamente sepan lo que tienen que buscar. Esto acomodado además con nuevas técnicas de comunicación, de información a la gente, me parece que es inevitablemente la construcción de lo que viene. Estamos muy cerca de empieza a funcionar un sistema de auditorías por Internet, que estamos trabajando con los hermanos de Chile, el SICA. Hemos firmado el convenio por el gobierno electrónico con el gobierno nacional. Estamos marchando hacia un proceso de despapelización. Creo que es un objetivo que en el mediano plazo va a funcionar. En esta misma casa hemos empezado a disminuir el consumo de papel. En otro día hemos votado una resolución trascendente sobre archivos. Esta casa era el mayor acumulación de archivos que nadie miraba, que no servían para nada, pero nadie se animaba a decir esto va a la picadora de papel. Lo hemos hecho. O sea que estamos preparando la casa para marchar hacia lo que viene. Lógicamente, las ODS van a atravesar toda la casa. No va a haber una sección, una gerencia de ODS. Las ODS van a estar presentes en todas las auditorías. O sea, cada vez que miremos una auditoría, incorporamos cómo se cumplen los objetivos. Esto es parte de acomodar, por eso que es importante este tipo de seminarios, importante la capacitación. Y estas son decisiones que están tomadas. O sea, por lo tanto, hay que aceptar, prepararse y empezar a marchar. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar.